Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputadas, diputados e integrantes de esta 61ª legislatura, saludo a los medios de comunicación y público que nos sigue por las diferentes plataformas y redes sociales. Honorable Asamblea, la presidencia de la 61ª legislatura remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y Desarrollo Democrático para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el ciudadano Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México, y la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la diputada Miriam Escalona Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por razones de técnica legislativa y en observancia del principio de economía procesal, advirtiendo la naturaleza de las disposiciones en estudio, determinamos realizar el estudio conjunto de las iniciativas y elaborar un dictamen y dos proyectos de decreto, uno en materia constitucional y otro en materia legal, consecuentes a la jerarquía normativa. Desarrollando el estudio de las iniciativas de decreto y ampliamente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos, con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el ciudadano Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México, y la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, fue elaborada y remitida a la aprobación de la legislatura en uso del derecho referido en los artículos 51, fracciones segunda y quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En términos del estudio realizado, quienes integramos las comisiones legislativas, destacamos que la iniciativa de decreto tiene como propósito principal de incorporar a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México la disposición expresa para garantizar la alternancia de género en las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora. Asimismo, que tratándose de la elección de gobernador o gobernadora, los partidos políticos deben postular como candidato o candidata una persona de género distinto a la registrada en la elección anterior. Preserva el principio de paridad de género y la alternancia de la postulación que realicen los partidos políticos, precisando que los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora, así como que la designación de género de los partidos políticos para el candidato o candidata para la elección de gobernador no estará condicionada por la designación de género de otros candidatos o candidatas de otros estados que concurran con la misma fecha de la elección del Estado Libre y Soberano de México. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la diputada Miriam Escalona Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Fue elaborada y remitida a la deliberación de la legislatura en uso del derecho dispuesto por los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. De conformidad con el estudio desarrollado, resaltamos que la iniciativa de decreto tiene como objeto fundamental garantizar la paridad de género real y efectiva en el acceso de la titularidad del Ejecutivo del Estado y consecuentes con ello y con los trabajos correspondientes. En el cuerpo normativo se precisa que, en el caso de la elección de gobernadora o gobernador, para garantizar la paridad de género, los partidos políticos deberán alternar el género en la postulación de cada elección. Para ello, se tomará como referencia al género postulado
por cada partido político en la elección inmediata anterior. Asimismo, que en el caso de las coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del género se hará tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que garanticen la convivencia del principio constitucional de paridad con la autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias. De igual forma, que las controversias suscitadas por la presente reforma se someterán a la circunspección del Instituto Electoral del Estado de México, para efectos de lo dispuesto en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 248. Los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente, conforme a los proyectos de decreto que han sido integrados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el ciudadano Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México, y la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona el artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, y presentada por la diputada Miriam Escalona Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente al ordenamiento constitucional y el diverso correspondiente al ordenamiento legal para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días del mes de mayo del 2022. Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático. Proyecto de decreto, artículo único, se reforma el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 66. Se adiciona un párrafo sexto recorriéndose el actual sexto y los subsecuentes párrafos del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 12. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, cumplir con el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que garantizan la alternancia de género en las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora, la paridad de género en las candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos y a los demás cargos de elección popular, así como contribuir a la erradicación de la violencia política en razón de género. Su participación en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de las candidatas y candidatos a los cargos de elección popular. Solo las ciudadanas y ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente a la creación de partidos y sin que medie afiliación corporativa. Dos líneas de puntos suspensivos. Transitorios. Primero,
Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, para efectos de lo dispuesto en los párrafos primero y sexto del artículo 12, así como lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 66, los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora. Cuarto, la designación de género de los partidos políticos para candidato o candidata en la elección de gobernador o gobernadora del Estado Libre y Soberano de México no estará condicionada por la designación de género de otros candidatos o candidatas de otros estados que concurran con la misma fecha de la elección del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días del mes de mayo del año 2021. Siguiente, artículo único. Se adicionan 3 párrafos al final del artículo 248 del Código Electoral del Estado de México para quedar de la siguiente manera. Artículo 248. En el caso de la elección de gobernador o gobernadora, para garantizar la paridad de género, los partidos políticos deberán alternar el género en la postulación de cada elección. Para ello se tomará como referencia el género postulado por cada partido en la elección inmediata anterior. En el caso de las coaliciones o candidaturas comunes, la referencia de género se hará tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que garanticen la convivencia del principio constitucional de paridad con la autodeterminación de los partidos y los derechos de la militancia. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial de la Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, las controversias suscitadas por la presente reforma se someterán a la circunspección del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Cuarto, para efectos de lo dispuesto en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 248, los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días del mes de mayo del 2022. Cada día en el Estado de México se acerca más la alternancia. Hoy desde este Congreso vamos consolidando la igualdad entre hombres y mujeres para que pronto sea una realidad. Por ello reconozco la voluntad política de los diferentes grupos parlamentarios, en especial de mi coordinador, el diputado Maurilio Hernández. Muchas gracias a todos y por supuesto agradecer y reconocer el compromiso de quien hoy sigue trabajando por la verdadera transformación de este Estado. Y me refiero al doctor Higinio Martínez Miranda, senador de la República. Muchas gracias.